La carta a los Efesios es la quinta carta del apóstol Pablo, de la manera en cómo está acomodada en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros inspirados por el bendito Espíritu Santo. 27 libros de los cuales se puede diferenciar claramente 5 secciones. La primera sección es los libros del Evangelio. Luego viene el libro de historia, libro de Hechos. Luego las 13 cartas paulinas, las cartas generales, 8 cartas generales o personales. Y luego el libro de profecía, que es el libro del Apocalipsis. Y estamos estudiando, analizando cómo está acomodada la Biblia, y de esta manera está acomodada de una forma ordenada. Las cartas del apóstol Pablo están acomodadas de una forma temática. Y lo que es la quinta carta es la carta a los Efesios. La carta que dirigió Pablo a los Efesios es la quinta carta, que está acomodada dentro de las 13 cartas paulinas dentro del Nuevo Testamento, en la sección de las cartas del apóstol Pablo. Esta carta, dentro de lo mucho que nos dice, solamente estamos haciendo un breve resumen de lo que describe cada carta, un brevísimo resumen, porque la palabra de Dios es abundante. Cada palabra de la propia palabra de Dios está llena de sabiduría y de gran conocimiento para todos nosotros, si es que le extraemos todo el conocimiento que tiene la palabra de Dios para beneficio personal, obviamente. La carta a los Efesios lo que describe es la iglesia que el Señor Jesucristo vino a establecer aquí en la tierra. Y empieza dándonos el apóstol Pablo el origen de la iglesia de Cristo. Y es un origen divino. Y con ello entendemos de que para la formación de la iglesia, ningún ser humano ha entrado para formar la iglesia de Cristo. Es decir, para instituirla, para crearla, pues, la iglesia de Cristo. Obviamente la conformamos seres humanos pecadores, somos los que la integramos, pecadores arrepentidos. Pero para el establecimiento de la iglesia no hubo nada humano que pudiese ayudar para que el Señor Jesucristo estableciese la iglesia aquí en la tierra. Y dice la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo del 1 al 3, es un origen divino. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba establecido que el Señor Jesucristo iba a venir a edificar la iglesia. Es decir, no se tenía contemplado, y como no se tiene contemplado para la creación, para la formación de la iglesia, para el establecimiento de la iglesia, nada de género humano. Dice la Biblia ahí, Efesios 1, del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa frase en Cristo es clave para entender cómo está establecida la iglesia y cómo se puede obtener la salvación. Aquel que está en Cristo algún día estará con Cristo. No se puede, es imposible que algún día quiera estar con Cristo si aquí en la vida nunca estuvo en Cristo. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, antes que se creara los cielos y la tierra que nosotros conocemos, físico, antes que se creara todo esto, ya estaba el plan divino. Por eso la iglesia tiene un origen eterno y que no tiene nada que ver el ser humano con ello. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No vemos ninguna figura humana aquí, no vemos a algún apóstol, no vemos a una mujer, no vemos a algún hombre para esto, para lo que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo. El origen de la iglesia es un origen eterno. Y luego el capítulo 2 nos menciona, ahora sí, las personas que conformamos la iglesia de Cristo. Y dice el capítulo 2, versículo del 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos los que conformamos la iglesia de Cristo, todos en nuestra vida pasada, antes de entrar a la iglesia, fuimos pecadores. Unos más, otros menos, pero todos fuimos pecadores. Todos fuimos llevados por la mente del enemigo, del diablo. Todos estábamos sujetos al diablo, esclavizados al diablo. Todos.
desde que inicia la iglesia, nadie puede ser santo antes de entrar a la iglesia. Nadie puede ser bueno antes de entrar a la iglesia. Después de que entra a la iglesia, nadie es santo por sí mismo y nadie es bueno por sí mismo. Todo es por el Señor Jesucristo. Antes de entrar a la iglesia, antes que se edificara la iglesia, no había personas por sí mismas sin pecado. Todos éramos y todos eran pecadores, todos. El único que vivió sin pecado aquí en la tierra, hablando humanamente, fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, siguiendo la voluntad del diablo, del enemigo, entre los cuales también todos nosotros, dice el apóstol Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí vemos cómo son las características de los que integran, de los que han integrado la iglesia, desde tiempos que se estableció y hasta la actualidad. Todos los que integramos la iglesia de Cristo fuimos pecadores. Fuimos pecadores y seguíamos los pensamientos de la carne y todo eso. Es decir, nadie puede ser santo antes de tener a Jesús. Nadie. Y nadie puede decir que está sin pecado antes de tener a Jesús. Para tener a Jesús es necesario crucificarse con Él. Para tener a Jesús es necesario ser sepultado con Él. Para tener a Jesús es necesario resucitar en Él. Esto es a través del bautismo. Y nadie puede tener la calidad de santo por sí mismo, solamente por Jesús. Y nadie la puede tener la calidad de santo antes de entrar a la iglesia. Y nadie puede decir que ha vivido sin pecado sin estar con Jesús, o estar en Jesús sin estar en la iglesia. Todos los que integramos y los que han integrado la iglesia del Señor, que están predestinados para vivir eternamente, porque Dios así lo estableció, que todos los que estuviésemos con Cristo, que estuviéramos en Cristo, algún día por la eternidad vamos a estar con Cristo, obviamente por todos los siglos de los siglos. Los integrantes de la iglesia. Y luego vemos el alcance que tiene la iglesia de Cristo. Capítulo 2, versículo 14 al versículo 19. Y es un alcance universal, mundial, dice la Biblia. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ambos pueblos, gentiles y judíos, porque en el antiguo pacto, el pueblo de Dios era solamente el pueblo racial judío. Y hoy el alcance de la iglesia es universal, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Tuvo que venir el Señor Jesucristo a cumplir con las ordenanzas, con los mandamientos, con la ley, para quitarla. Al momento que la cumple, la quita porque ya la cumplió, y para que el gentil pudiese ser parte de la iglesia. Dice, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades que había. Es decir, el método, la manera para unir fue el sacrificio de Jesús, no la ley. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cercas, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ese es el alcance que tiene la iglesia, un alcance universal. Es para todos. El que quiera ser parte de la familia de Dios lo puede hacer, solamente teniendo a Jesús, solamente por el sacrificio de Jesús, sin ordenanzas de ley. Por eso dice mediante la cruz, es decir, mediante su sacrificio. Y luego vemos la unidad de la iglesia, capítulo 4, versículo 3 al 6, dice la Escritura: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y luego nos menciona siete características o siete en cuestiones en las cuales se une la iglesia, o por las cuales está unida la iglesia. Un cuerpo. La iglesia es una sola. La iglesia de Cristo es una sola, es un solo cuerpo.
Jesucristo no tiene muchos cuerpos por todo el mundo. Solamente un cuerpo, es decir, solamente hay una iglesia de Cristo. Las demás son iglesias de alguien que las ha formado o de alguien de alguna mente humana. Pero un cuerpo, estamos unidos en un cuerpo, un espíritu. Como fuisteis también llamados a una misma esperanza. Esta es la unidad, en un cuerpo, a un espíritu, en una misma esperanza. Todos tenemos la misma esperanza. Todos anhelamos la salvación. Nadie va a estar más arriba que otro. Todos tenemos la misma esperanza para todos. Y la esperanza es para todos. Nadie puede decir que ya está salvo porque todos tenemos esa esperanza. Un Señor, una fe. Todos tenemos una sola fe en el Salvador, en nuestro Señor Jesucristo, en la palabra. Si un grupo religioso tiene fe en otra cosa, en imágenes y otra cosa, entonces no tiene la unidad de la iglesia de Cristo. Porque la unidad es un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nadie más. Una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta es la unidad de la iglesia que Jesucristo vino a establecer aquí en la tierra. Quien está unido a esto, está unido a la iglesia de Cristo. Y si está unido a la iglesia de Cristo, obviamente vivirá eternamente. Y si no, tiene que buscar donde haya las condiciones que presenta aquí la carta de Pablo a los Efesios. Y obviamente el único lugar donde la va a encontrar es en la iglesia de Cristo. Y luego vemos el gobierno de la iglesia. Capítulo 5, versículo 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El único gobierno que tiene la iglesia es Cristo, porque él es la cabeza. Mencionábamos por ahí en la carta a los Corintios de que sería algo contra naturaleza que un cuerpo tenga dos cabezas. Es decir, en la iglesia de Cristo, el gobierno es Cristo porque Cristo es la cabeza. De ahí se deriva que uno puede ser mano, otro puede ser pierna, otro puede ser... Porque los miembros, lo único que hacemos es conformar el cuerpo de Cristo, pero no ocupamos la cabeza y ningún humano ocupa la cabeza. Es decir, ningún humano está a la cabeza de la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Esta es la iglesia que Cristo vino a establecer. Hay muchas iglesias o muchos grupos religiosos que tienen cabezas principales en la tierra. Y esa no es la iglesia que Cristo estableció, porque la cabeza es Cristo. Y todos los que integramos somos cuerpo nada más. No somos cabeza. Ese es el gobierno de la iglesia que Cristo vino a establecer. Y luego, y por último, por mencionar solamente un resumen en forma rápida de lo que es la carta a los Efesios, para establecer por qué fue Pablo. Ya vimos que Pablo fue el que escribió estas cartas de una forma acomodada, temática, para un mejor entendimiento. Esta carta es una carta, como toda la palabra, es una palabra muy profunda, que debiésemos estudiarla de una manera muy abierta para poder sacarle la sabiduría de Dios para nuestro beneficio. Y luego vemos la lucha que tiene la iglesia. Y es en el capítulo 6, versículo 12 al 14 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Voy a seguir leyendo en el capítulo 6, versículo 15, dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio. Versículo 16, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y esta es la lucha que tiene la iglesia. No es contra carne ni sangre, no es contra personas humanas, sino es contra aquellos gobernadores, dice, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es contra ellos, es la lucha, la guerra. Nuestra lucha no es una lucha física, es una lucha espiritual. Y la lucha obviamente siempre se va a ejercer, el campo de la lucha es la mente, ahí es donde está la guerra que tenemos. Y si un cristiano
miembro de la iglesia de Cristo, se viste con toda la armadura de Dios, entonces va a poder soportar aquellos dardos de fuego que va a mandar el maligno, porque esa es la lucha, y nosotros vamos a poder soportarlos. No dice que nosotros estemos en esa lucha, vayamos a devolverle algo al maligno o a los enemigos. Nomás nos dice que nuestra lucha consiste en soportar, y para soportar tenemos que ponernos toda la armadura que nos presenta la palabra, lo que es el evangelio, lo que es la fe, la esperanza, todo lo que es la armadura, y podemos soportar. Esta es la lucha que tiene la iglesia de Cristo, que ha tenido siempre desde que el Señor Jesucristo vino y la estableció. Así, un resumen es el origen de la iglesia, los que integramos la iglesia, el alcance de la iglesia, la unidad de la iglesia, el gobierno de la iglesia y la lucha de la iglesia. Esta es la carta de Pablo a los Efesios, quinta carta en la forma en cómo está acomodada en el Nuevo Testamento. Dios los bendiga.